Cuando estudié Derecho hubo muchas cosas que odié a lo largo de la carrera. Una fue el cálculo de penas, otra la filosofía, pero ninguna de estas cosas la odié tanto como aprenderme el dichoso procedimiento administrativo. Algo que te vas a tener que aprender tanto si estás estudiando la carrera como si eres opositor. Y sí, amigo mío, sé que si has llegado a este vídeo es porque necesitas aprendértelo. Así que quiero decirte que estás en el lugar más adecuado de internet. Porque te voy a descifrar paso a paso todo lo que necesitas saber del procedimiento administrativo. Vamos a ver todas sus distintas fases. Vamos a ver en qué consiste, cómo se divide y vamos a conseguir que al final de este vídeo, donde te voy a pedir que cojas asiento, te sepas el dichoso procedimiento administrativo al detalle. Mi nombre es Carlos Rimero, esto es Derecho Virtual y en el vídeo de hoy vamos a ver en qué consiste el procedimiento administrativo, así como todas las fases en las que este se estructura. Comencemos con lo más básico. ¿Qué es el procedimiento administrativo común? Pues bien, el procedimiento administrativo es el medio por el cual se crean los actos administrativos, es decir, las actuaciones de la administración sometidas a derecho administrativo. Ah, y por cierto, si no sabes qué es un acto administrativo, aquí tienes un vídeo en las tarjetas donde te lo explico al detalle. Es decir, el procedimiento administrativo va a estar constituido por el conjunto de reglas que la administración va a tener que ejecutar cada vez que lleva a cabo una actuación dirigiéndose a ti o a cualquier otro interesado. Imagínate un partido de fútbol. Los futbolistas llevan a cabo acciones, le meten patadas a la pelota e intentan meter gol. Esto equivaldría al acto administrativo, mientras que el procedimiento sería todo el conjunto de reglas que estos futbolistas deben aplicar para jugar al fútbol. Para ayudarte a entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo que usaremos durante todo el vídeo. Imagínate la concesión de una licencia de construcción de un parque temático en Barcelona a Pedro, un gallego que tiene una empresa en este sector. Pues todos los trámites que llevaran lugar y vinieran aparejados a la concesión de esa licencia formarían el procedimiento administrativo. Pero, ¿por qué es tan importante el procedimiento administrativo dentro del derecho administrativo? ¿Por qué te obligan y debes conocerlo al detalle? Al igual que ocurre con los procedimientos judiciales en sus respectivos campos, el procedimiento administrativo es crucial porque cumple con una serie de funciones y supone un círculo de garantías para el ciudadano. Por un lado, delimita las facultades de la administración. Durante la toma de una decisión, no puede dictar la administración lo que le plazca, cuando le plazca y como le plazca, sino que se tiene que someter a las reglas de nuestro ordenamiento jurídico para que se pueda considerar legítimo. Permite, además, la participación de ciudadanos como Pedro en estas actuaciones de interés público mediante su intervención en el procedimiento. Es decir, cuando a Pedro le denieguen la licencia, este va a poder introducir una serie de alegaciones y reclamaciones, si no está conforme, claro. Todo ello gracias a la existencia de un procedimiento administrativo que impide hacer a la administración lo que le venga en gana. Por otra parte, a posteriori, el procedimiento administrativo posibilita su control, ya sea por medio de recursos administrativos ante la propia administración o por recursos contencioso administrativo ante los jueces y tribunales. Por cierto, si no sabes qué es un recurso contencioso administrativo, aquí en las tarjetas también vas a tener un vídeo donde te lo explico al detalle. Siguiendo con el supuesto de Pedro, la administración para conceder o denegar su licencia tiene que seguir los plazos establecidos en la ley, ya que si no podría arbitrariamente resolver lo que le diera en gana. Dicho esto, ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y dónde va a venir regulado este procedimiento administrativo? Bueno, primero hay que acudir a la Constitución. En el artículo 105 se establece una reserva de ley sobre la regulación del procedimiento administrativo común. Es decir, la Constitución impone la obligación de que la materia sea legislada por una norma con rango de ley. Y más adelante, en el artículo 149, se determina que esta regulación es una competencia estatal, sin perjuicio de especialidades que deban ser reguladas por las comunidades autónomas. Esto ha dado lugar a la creación de diversas leyes. Pero actualmente tenemos en vigencia una ley muy importante que es la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. A Pedro le interesa conocerla porque esta regulación, como se puede ver en la palabra, es común y se aplica a todas las administraciones públicas, desde el ayuntamiento a la consejería, etcétera, etcétera. Y así, también hay que decirlo, a todo tipo de actuaciones, aunque luego puedan añadirse especialidades o procedimientos especiales. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues por ejemplo tendríamos el procedimiento tributario, que tiene una serie de procedimientos específicos para recaudación de impuestos. Dicho esto, es hora de que conozcas al detalle cómo funciona y cómo es todo el procedimiento administrativo común. En primer lugar, vamos a encontrarnos los fundamentos. ¿En qué se va a basar el procedimiento administrativo? ¿Cuáles van a ser
sus características principales y que van a caracterizar al desarrollo y al ejercicio de la administración? Bueno, pues vas a descubrir 5 principios bajo los cuales siempre debe actuar la administración. En primer lugar tenemos el principio de contradicción, posiblemente el más importante y que es esencia del procedimiento, ya que supone la posibilidad de que se hagan valer distintos intereses en él y que sean enfrentados en presencia de sus titulares antes de adoptar una decisión definitiva. Por ejemplo, en el caso de Pedro se contrapone su interés particular, ¿vale?, como empresario, con el interés público que defiende la administración, es decir, son dos intereses contrapuestos que se están enfrentando en el procedimiento administrativo. Y en segundo lugar, tenemos el principio de economía procesal. Este principio engloba en realidad varios y supone intentar ejecutar los trámites lo más rápido posible, realizando aquellos que se puedan hacer conjuntamente en un mismo acto o acumulándose. En otras palabras, abarca los principios de celeridad, concentración y acumulación. Esto lo verás más claro cuando hablemos en unos minutos de las fases del procedimiento y su contenido. Aunque bueno, aquí te voy a ser totalmente sincero. En la práctica este principio muchas veces no se cumple. Tú vete a tu ayuntamiento a pedir una licencia y ya te digo yo que como mínimo van a pasar 6 meses. Tercer principio que debes conocer. El principio in dubio pro actione. Este principio lo que pretende es asegurar que el procedimiento continúa y que se adopte una decisión sobre el fondo de la cuestión. Es el objetivo al que se dirigen todos los requisitos y trámites intermedios. Por ejemplo, si la normativa sobre la licencia de construcción aplicable al parque temático fuera ambigua acerca de los requisitos que necesita la solicitud de Pedro, deberían de ser interpretadas a su favor, para que inicie el procedimiento administrativo y se dicte resolución. En cuarto lugar, tenemos el principio de imparcialidad. Este principio se basa en que la administración no debe caer en un conflicto de intereses, chantajes y extorsiones, por lo cual su objetividad se pueda romper. No obstante, este principio está relativizado en el procedimiento administrativo, ya que la administración es juez y parte y decide, pero también va a defender su posición. En otras palabras, como ya hemos dicho, al final la administración que resuelve, en el caso de Pedro sería el Ayuntamiento de Barcelona, representa además como parte el interés público. Y esto, pues bueno, otra cosa que te quiero decir, aparte que no te lo estudies, su interés propio, ya que piensa que las administraciones públicas están dirigidas por políticos. Por ello, tiene que tratar de ser objetiva al dictar la resolución o el acto administrativo, aunque en muchos casos pues esta objetividad pues no se vea. Y por último, el procedimiento administrativo está sometido al principio de gratuidad. Esto supone que el procedimiento no puede implicar otros gastos a los ciudadanos que eventualmente los que puedan llegar a suponer la práctica de pruebas propuestas por el interesado. En estos procedimientos, además, no es necesario intervenir por medio de abogado y procurador. En consecuencia, Pedro puede decidir actuar por sí solo y no le va a suponer más desembolso que las pruebas que él pida. Con esto, bueno, pues ya tienes las nociones básicas sobre el procedimiento administrativo. Ahora que ya estás ubicado en lo que es y su regulación, vamos a pasar a verlo más en detalle, comenzando por los sujetos que intervienen en él. ¿Te parece bien? Vamos a empezar a estudiar las partes en el procedimiento administrativo. Como en cualquier procedimiento, se pueden diferenciar principalmente dos clases de sujetos. Por un lado tenemos el sujeto activo, que siempre es la administración pública dotada de competencia para el acto del que se trate. En nuestro caso, el sujeto activo sería el Ayuntamiento de Barcelona, puesto que sería el competente para conceder la licencia. Por su parte, el sujeto pasivo es el interesado, es decir, los ciudadanos que puedan intervenir en el procedimiento. En nuestro ejemplo sería Pedro, aunque ojo porque puede haber más. También existen procedimientos entre administraciones, en el que el sujeto pasivo es otra administración. Ten cuidado porque eso te lo pueden preguntar en un examen y ahí puedes fallar. Nosotros vamos a fijarnos en un procedimiento como el de Pedro, de una administración con un interesado. Pero antes de fijarnos y de verlos en detalle, quiero pedirte que si te está siendo de utilidad este vídeo, te suscribas, porque nos ha costado un montón de trabajo hacerlo y al igual que este vídeo tenemos otros cientos de vídeos donde vamos a poder ayudarte a aprobar antes. Pues bien, como ya hemos dicho antes, el sujeto pasivo, que por lo general suele ser una persona física, en este caso Pedro, tiene que tener la consideración de interesado. ¿Pero qué implica necesariamente que Pedro es interesado en un procedimiento? ¿Y qué va a implicar que una persona sea interesada? Bueno, pues bien, para que un ciudadano pueda intervenir en un proceso, debe de reunir una serie de requisitos que le sean considerados como persona interesada. Estos requisitos van a ser 3: capacidad jurídica y capacidad de obrar, legitimación y 3, representación. En primer lugar, hay que tener capacidad jurídica para poder ser titular de un derecho y capacidad de obrar,
poder de ejercitar tal derecho. Son dos conceptos de derecho civil. En este sentido, el derecho administrativo es más amplio, ya que el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común dicen que tendrán capacidad de obrar tanto las personas físicas o jurídicas, los menores de edad, para el ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico, y en tercer lugar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes u autónomos. De esto quédate sobre todo con que los menores de edad pueden llegar a tener capacidad para ser interesados en un procedimiento. En primer lugar, para que estos interesados puedan actuar, es necesario que estén legitimados, es decir, debe existir una determinada relación con el contenido del procedimiento, salvo en los tasados supuestos de acción popular, donde no será necesario. El artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo nos dicen que están legitimados, en primer lugar, los que promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Este sería el caso de Pedro, que se le considera interesado ya que busca obtener una determinada licencia, pero también se aplicaría a colectivos como asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, pero no lo confundas, como ya digo, con la acción popular, que es un procedimiento excepcional y que donde no es necesario guardar relación con el procedimiento. También, a su vez, van a estar legitimados los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Por ejemplo, si el parque temático restringe la salida de una finca colindante a la carretera, su propietario es interesado en el procedimiento porque la propiedad puede resultar afectada. Y por último, también están legitimados aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y ser personas en el procedimiento en tanto no haya caído resolución definitiva. No basta en este caso con tener un interés individual o colectivo, sino que se exige, atención, que de la aplicación de las normas se derive un perjuicio o beneficio de las normas al mismo. Por ejemplo, las asociaciones de vecinos que representan a los residentes de la zona cercana a donde se quiere construir el parque temático, pues podrían tener intereses legítimos colectivos y podrían personarse en el procedimiento para expresar las preocupaciones de los vecinos y establecer o indicar cualquier reclamación. Respecto a estos dos últimos apartados, la ley establece la obligación de la administración de notificar por si estos individuos deciden personarse como interesados en el procedimiento. Si la administración no lo notifica, se podrá acudir a los tribunales para anular lo que se hubiera decidido. Mucha cuidado con esto. Bien, ya sabemos que para poder ser interesado y personarse en un proceso es necesario por un lado tener capacidad jurídica y de obrar, legitimación, y tenemos que ver un último requisito que no en todo caso tiene que darse, pero que en muchas situaciones es imprescindible, y el cual es el de la representación. Como hemos comentado antes, para actuar frente a la administración en un procedimiento administrativo no es necesario la postulación, es decir, Pedro no va a necesitar ir acompañado de abogado ni de procurador. Eso sí, que Pedro no esté obligado no significa que no pueda estarlo, sino que es voluntario. Lo que la ley permite es actuar por medio de representante, salvo manifestación expresa en contrario. ¿Y quiénes van a poder actuar en representación de otra persona ante la administración? Pues bueno, cualquier persona con capacidad de obrar, no existiendo requisitos de cualificación profesional para actuar como representante en el procedimiento administrativo, pudiendo serlo cualquier persona física o jurídica con capacidad de obrar. Hay que destacar que no es necesaria la acreditación de la representación como se requiere, por ejemplo, en un proceso judicial, sino que se presume por los actos y gestiones de mero trámite. La madre de Pedro no necesitará demostrar frente a un notario que es representante para pagar una tasa, por ejemplo. No obstante, para trámites que explicaremos a continuación, como formulación de solicitudes, presentación de declaraciones responsables o comunicaciones, o interposición de recursos. Y por cierto, si no sabes qué son los recursos, aquí tienes un vídeo en las tarjetas donde te lo explico al detalle, pues en este caso, la madre de Pedro deberá acreditar la representación por cualquier medio válido en derecho, como podría ser, por ejemplo, un contrato. La falta o insuficiencia de acreditación de la representación, ojo, no impide que se tenga por realizado el acto de su madre, siempre que se aporte después o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Bien, ya hemos visto que Pedro reúne todos los requisitos para ser declarado como persona interesada en el procedimiento administrativo, pero ¿qué va a suponer que sea considerado como interesado más allá de poder iniciar el procedimiento administrativo de su licencia?
pues esto va a suponer una serie de derechos. De acuerdo con el artículo 53.1 del procedimiento administrativo, algunos de los derechos que tendrá Pedro son poder conocer y consultar la información acerca de la tramitación del procedimiento, a no presentar documentos adicionales o aquellos que no sean exigidos por las normas aplicables, o a formular alegaciones, así como cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Bien, ya sabemos que Pedro reúne los condicionantes necesarios para ser interesado. Ahora vamos a analizar detalladamente en qué consiste el procedimiento por el que Pedro va a tener que pasar. El procedimiento administrativo va a ser un procedimiento esencialmente escrito. En este procedimiento se van a poder diferenciar tres grandes fases: la iniciación, la instrucción y la terminación. No te preocupes si hay alguna de estas fases que no la entiendes perfectamente, porque las vamos a ver al detalle. La iniciación es la fase en la cual se pone en marcha formalmente el procedimiento administrativo para abordar una determinada cuestión o situación por la administración. Puede iniciarse tanto de oficio como a solicitud de una persona interesada. En el caso de que se inicie de oficio, los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia del orden superior a petición racionada de otros órganos o por denuncia. Traduciéndolo a un lenguaje más simple, el procedimiento puede iniciarse de oficio bien por la voluntad de la administración o porque otra administración se lo pida por alguna de las formas mencionadas. Asimismo, el procedimiento también puede iniciarse a solicitud del interesado, es decir, en este caso a solicitud del propio Pedro. Aquí es donde nos vamos a explayar, puesto que es el más importante de cara a tu examen y el que se aplica al ejemplo que estamos viendo. Para la solicitud por parte del interesado se van a establecer una serie de reglas generales que se refieren al lugar, al tiempo y la forma. Vamos a recordar que Pedro, en nuestro caso, estaba frente al Ayuntamiento de Barcelona solicitando una determinada licencia. Pues en este caso, el lugar, la administración, en este caso será el Ayuntamiento de Barcelona. Y Pedro lo que tendrá que hacer es acudir, en este caso, al Ayuntamiento para iniciar tal procedimiento. Hay que destacar que el lugar no tiene que ser necesariamente el ayuntamiento físico, ya que el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece como regla general el registro electrónico, sin perjuicio de alguna vía de comunicación tradicional con la administración. Es por ello que se establecen una serie de lugares mediante los cuales Pedro podrá iniciar el procedimiento. En primer lugar, como ya hemos dicho, lo más normal es acudir al registro electrónico de la administración u organismo al que se dirija, que en este caso es el Ayuntamiento de Barcelona, así como los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos del sector público. Por ejemplo, Pedro, que es gallego, podría en el registro electrónico de algún organismo gallego también iniciar el procedimiento. Asimismo, también el procedimiento puede iniciarse en las oficinas de correos o en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, así como también en las oficinas de asistencia en materia de registros o en cualquiera otro que establezcan las disposiciones vigentes. De todas estas opciones, la más habitual en 2023 es a través de la web de la administración. De hecho, puedes buscar en internet tu ayuntamiento y verás que la página web tiene una serie de apartado de trámites. Pues bien, esos trámites son los registros electrónicos a través de los cuales puedes gestionar cualquier incidencia de un procedimiento administrativo, incluyendo su inicio. Hay que matizar que, aunque no es el caso de Pedro, hay interesados que tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, según el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo, como serían las personas jurídicas o los entes sin personalidad jurídica. En este caso, estas personas no pueden acudir a las oficinas de correos. También hay que destacar que las administraciones pueden establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos o colectivos por razón de su capacidad o su dedicación profesional. Bueno, esto sería con respecto al primer requisito para poder solicitar por parte del interesado la iniciación de un procedimiento administrativo. Aparte de, como ya hemos visto, el lugar, también es imprescindible tener en cuenta el tiempo a la hora de que un interesado pueda realizar cualquier solicitud a la administración pública. Bien, esto es uno de los apartados más importantes de todo este vídeo, ya que el procedimiento administrativo sigue una serie de reglas del cómputo de plazos que no son exactamente como los que vemos en el derecho civil. Estas reglas vienen reguladas en los artículos 30 y 31 de la Ley del Procedimiento Administrativo y señala lo siguiente: en el caso de que una administración pública señale los plazos por horas, se entiende que estas horas se computan por horas hábiles, es decir,
todas las que forman un día hábil, lo que no son sábados, domingos o festivos. Se cuenta minuto por minuto desde que tenga lugar la notificación del acto de que se trate y no podrá tener una duración superior a 24 horas, puesto que si no se expresaría por días. Este tipo de plazos no suelen ser para nada habituales. Luego tenemos los plazos que se señalan por días, los cuales sí que son muy habituales. En este caso hay que tener en cuenta solo los días hábiles. Si la propia ley declara que es en días naturales, tiene que dejar constancia a la administración en las correspondientes notificaciones, aunque lo normal es que no sean días naturales, sino días hábiles. Los plazos por día se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca el silencio administrativo. Si no sabes qué es el silencio administrativo, aquí tienes un vídeo en las tarjetas donde te lo detallo al detalle. Bueno, como te has hecho un lío y no te acabas de enterar de nada de lo que te he dicho, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que el jueves 4 de enero nos llega una notificación, le llega una notificación a Pedro y se establece que tiene un plazo de 10 días para aportar una determinada documentación de lo que quiere construir, ¿vale? Pues en este caso, lo normal es pensar que, oye, si tiene 10 días, pues puede presentar la solicitud hasta el día 14, que en este caso, pues sería un domingo 14 de enero. Pero lo cierto es que no, ya que habría que excluir los sábados y domingos, siendo en este caso el último día del plazo el jueves 18 de enero. Por último, hay que tener en cuenta que el plazo se puede fijar también en meses o en años. En este caso, lo que sucede es que se aplica de fecha a fecha, desde el día siguiente a la notificación o silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, por ejemplo, el mes no tuviera 31 días, se entenderá que el plazo expira el último día del mes, y cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. De esta forma, si se señala un plazo de un mes, el 15 de marzo, vamos a imaginarnos, pues este plazo terminará el 15 de abril del mes siguiente, y si este es festivo, pues en este caso terminará el inmediatamente hábil siguiente, en este caso, imaginemos el día 16 de abril. Bueno, esto sería todo en cuanto a los plazos en líneas generales. Sin embargo, en el caso del registro electrónico, el artículo 31 de la Ley del Procedimiento Administrativo establece una serie de reglas muy importantes. Y es que, ¿qué sucede? Que Pedro, a través de la web, puede presentar cualquier documentación a la administración en cualquier día y hora del año, incluso un domingo a las 6 de la tarde. Pues bien, lo que nos dice aquí el artículo 31 de la Ley del Procedimiento Administrativo es que todos los días del año se podrá presentar documentos al registro electrónico durante las 24 horas. De tal forma que Pedro podría presentar su solicitud de licencia en el registro electrónico del Ayuntamiento de Barcelona un domingo a las 6 de la tarde, como te he dicho antes. Pero ¿qué pasa si lo presenta un día inhábil? Pues en el caso de presentación en un día inhábil, se entenderá realizada en la primera hora hábil siguiente. Es decir, en este caso, si lo presenta un domingo a las 3 de la tarde, pues el lunes a las 9 de la mañana, que es cuando abren las oficinas, pues se entendería presentado dicha solicitud. Hay que destacar que el cómputo de los plazos vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada administración u organismo. Por último, te tengo que señalar que los plazos pueden ampliarse o reducirse. ¿A qué me refiero con esto? A que la administración puede acordar de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos, que no excederá de su mitad si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican a los derechos de un tercero. Del mismo modo, los plazos se reducirán a la mitad cuando se acuerde la tramitación urgente, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Pues bueno, esto sea todo contra respecto a los plazos, y ahora tenemos que ver un último requisito de forma para poder realizar la solicitud correctamente. Pero antes de ver este requisito, quiero que sepas que si este vídeo te está siendo de utilidad, en nuestra academia en Prime Opositores tenemos una formación para ayudarte a preparar las leyes de tu oposición en tan solo 6 meses. Si quieres saber más sobre esta, dale a las tarjetas porque ahí tengo todo preparado para ti. Dicho esto, quiero que sepas que la relación entre los interesados y la administración pública se rige por el principio de libertad de forma. ¿A qué me refiero con esto? A que, bueno, salvo en los procedimientos en los que se hayan adoptado modelos y sistemas normativos, tú puedes comunicarte con la administración sin necesidad de tener que rellenar siempre un determinado formulario, como sería, por ejemplo, en una demanda. Eso sí, la ley obliga a las administraciones públicas a facilitar la presentación de solicitudes por parte de los interesados. Por ello, se establece que se deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva. Estos modelos de uso voluntario estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas. La solicitud de Pedro, por tanto, puede ser presentada de cualquier forma, aunque el Ayuntamiento de Barcelona puede haber establecido un modelo concreto en cuyo caso debería seguirlo. El principio de libertad de forma hay que destacar que no implica que no existan exigencias de contenido.
El contenido mínimo viene dispuesto en el artículo 66.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo, donde se exigen los datos, como el nombre y apellidos del interesado o la persona que lo presente, así como los hechos, razones y petición en que se concreta la solicitud. Es decir, de esta forma, en la solicitud por parte de Pedro para la obtención de la licencia, pues bueno, deben formularse los motivos, los argumentos y las razones que ostenta este señor Pedro para tener derecho a tal licencia. Hay que destacar que con respecto a la forma, la lengua juega un aspecto fundamental e importante, y es que imagínate que te diriges al Ayuntamiento de Barcelona y este te responde en catalán, o que te deniega un determinado escrito por estar hecho en castellano y no en catalán, ya que desconoces el dialecto. Bueno, pues en estos casos lo que se va a establecer es una serie de reglas con respecto a las administraciones que nos estemos dirigiendo. En el caso de la Administración General del Estado, la tramitación siempre del procedimiento es en castellano. Sin embargo, los interesados que se dirijan a órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una determinada comunidad autónoma, como puede ser en este caso Barcelona, que está en Cataluña, pues también pueden dirigirse a esta administración en la lengua que sea cooficial. Vale, pero ¿y qué sucede si nos dirigimos en este caso a una entidad local como es el Ayuntamiento de Barcelona? Bueno, pues en este caso habrá que acudir a la legislación autonómica correspondiente, aunque siempre vamos a tener derecho a que nos remitan una copia en castellano. Bien, Pedro envía su solicitud al Ayuntamiento de Barcelona para la obtención de la licencia, pero de repente Pedro se da cuenta de que hay unos determinados documentos que se le ha olvidado aportarlos y quiere subsanarlo. ¿Podría realizar una modificación? ¿Podría realizar una subsanación? Bueno, pues si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos y lo exigido por la legislación específica aplicable, se requerirá a Pedro para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos obligatorios, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición. Por lo que sí, Pedro podrá subsanar toda la información que ha aportado y recabar la información que falte para que así corregir el procedimiento y que éste pueda seguir adelante. Bueno, ya sabemos que Pedro ha iniciado el procedimiento administrativo, pero ¿qué efectos va a tener su solicitud de iniciación? ¿Tiene algún efecto la simple presentación de la solicitud de Pedro? Y lo cierto es que la iniciación del procedimiento determina importantes consecuencias de carácter procedimental y sustantivo que debes conocer. Entre otras, se asienta el orden para la tramitación de los expedientes procesales, de tal forma que si Pedro inicia el procedimiento antes que Paco, salvo orden en contrario, también deberá de resolverse antes su petición, es decir, Pedro va primero. Además, con la iniciación comienza el plazo que impone la ley para resolver a la administración. Si, por ejemplo, es de 3 meses, se tomará en cuenta la recepción de la solicitud para que empiece el contador. También, una vez iniciado el procedimiento, la ley faculta al órgano administrativo competente para que pueda adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución, que pudiera recaer de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Por ejemplo, si el terreno donde quiere construir el parque temático Pedro corriera algún tipo de peligro, podrá adoptar medidas provisionales para su protección. Hay que destacar, aparte de todo esto, que a lo largo del procedimiento administrativo se van a introducir una serie de reglas muy importantes relativas a la ordenación del procedimiento. Y es que tú piensas que si aquí no hubiera ninguna regla, Pedro simplemente deja su solicitud y a partir de ahí, oye, búscate la vida y a esperar a que el ayuntamiento en este caso nos responda. Es por ello que se introducen una serie de reglas de ordenación del procedimiento. En primer lugar, y la regla más importante, es que el impulso va a tener lugar de oficio. Esto quiere decir que el procedimiento se impulsa a través de la propia administración, mediante medios electrónicos y respetando los principios de transparencia y publicidad. De esta forma, el Ayuntamiento de Barcelona será aquel el que lleve a cabo la capitanía para continuar este procedimiento de licencia. En segundo lugar, una facultad y una característica muy importante que debes conocer es el de concentración de trámites, y es que se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, puedan realizarse simultáneamente y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Y además será necesario y preciso el cumplimiento de los trámites. Los trámites deberán ser cumplimentados por los interesados, debiendo realizarse en el plazo de 10 días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que la norma correspondiente se fije un plazo distinto. Cuando en cualquier momento
cuanto se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la administración lo pondrá en conocimiento del autor, concediéndole un plazo de 10 días para cumplimentarlo. Pues bien, una vez se llevan a cabo todos estos trámites y se produce toda la aportación de la información, se subsana, etcétera, etcétera, tiene lugar la instrucción del procedimiento administrativo. La instrucción va a tener por objeto proporcionar al órgano decisorio los elementos de juicios necesarios para adoptar la resolución administrativa al final del procedimiento. En este caso, la ley del procedimiento administrativo dispone que estos actos de instrucción necesarios se realizarán de oficio a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer las actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. En la Ley 39/2015 se van a regular una serie de trámites de instrucción. No obstante, no es imprescindible que en todo el procedimiento se den todos los actos de instrucción. En muchos casos bastarán simplemente las alegaciones, como vamos a ver ahora, por el interesado en la solicitud para que la administración pueda dictar la resolución procedente. Estos trámites de instrucción a los que se refiere la ley del procedimiento administrativo son, en primer lugar, las alegaciones. Pedro podrá en cualquier momento anterior al trámite de audiencia realizar alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que serán tenidos en cuenta por el órgano competente, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, al redactar la correspondiente propuesta de resolución. Por ejemplo, podrá presentar un estudio de impacto medioambiental del parque de atracciones. En segundo lugar, en la fase de instrucción puede tener lugar la prueba. Los hechos relevantes para la decisión que va a tener que tomar y llevar a cabo la administración pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, de acuerdo con los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La apertura del periodo probatorio corresponde de ser decidida por la administración, bien de oficio o a instancia del interesado. Hay que decir que la administración habrá de abrir obligatoriamente el periodo probatorio cuando no tenga por cierto los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija. Ejemplo, imagínate pues que en el caso de Pedro, a pesar de la documentación presentada, el Ayuntamiento de Barcelona no está seguro del impacto que va a tener el parque de atracciones, pues en este caso podría solicitar a Pedro la práctica de una prueba pericial. Una vez visto esto, debes saber que aparte de la prueba y de la presentación de alegaciones, los informes tienen una importancia fundamental. Los informes van a ser pareceres que emiten autoridades, funcionarios u organismos distintos de aquellos a quienes corresponde dictar la resolución o propuesta de resolución, sirviendo para proporcionar los elementos de juicio necesarios para una adecuada resolución. Salvo disposición expresa en contraria, los informes serán facultativos y no vinculantes. Por ejemplo, se puede pedir un informe a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para ver su parecer acerca de la construcción del parque temático desde el punto de vista ecológico. Bien, ya se han presentado informes, se ha llevado a cabo la práctica de la prueba. ¿Acaba aquí el procedimiento administrativo? Pues no necesariamente, ya que la fase de instrucción puede finalizar con la partición de los interesados. Y es que el artículo 105 de la Constitución establece que la ley reguladora del procedimiento administrativo debe garantizar la audiencia del interesado. Es por ello que la ley del procedimiento administrativo regula estos trámites de la siguiente forma. Una vez instruido el procedimiento y antes de redactarse la propuesta de resolución con la que se finaliza, se pondrá de manifiesto a los interesados o a sus representantes para que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado tal trámite. En este caso, la ley del procedimiento administrativo prevé que pueda prescindirse de este trámite cuando no figuren en el expediente ni sean tenidos en cuenta en las resoluciones otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las del interesado. Hay que destacar que durante este trámite, Pedro podría aportar información complementaria y añadir hechos, argumentos, documentación para su defensa y obtener una resolución favorable que le permita la obtención de la licencia de construcción. Pues bien, esto sería todo con respecto a la fase de instrucción. ¿Ya ha terminado el procedimiento administrativo? No, aparte de la fase de iniciación y de instrucción, tenemos la fase de terminación. Y antes que nada, felicitarte, porque llevas aquí más de media hora y te estás tragando este vídeo entero, por lo que tienes que haber aprendido un montón. La mayoría de gente se va mucho antes que tú, así que de verdad, felicidades. Pero bueno, vamos con la terminación, que es el broche de oro del procedimiento administrativo. Vamos a poder diferenciar aquí dos clases de terminación al procedimiento de licencia de Pedro.
Podemos tener lugar bien una terminación normal. Si todo ha ido según lo que hemos expuesto, lo que ocurrirá es que se dictará la correspondiente resolución que decidirá todas las cuestiones planteadas por Pedro, aquellas otras derivadas del procedimiento e incluso cuestiones conexas. Hay que destacar que esta resolución puede recurrirse llegando en las últimas instancias frente a un juez. Aquí, en las tarjetas, te dejo un vídeo donde hablamos del recurso contencioso administrativo, donde hablamos de cómo se puede recurrir toda esta actividad que ha llevado a cabo la administración. Pero el procedimiento administrativo también puede terminar de una forma anormal. ¿Cómo? Bueno, pues aquí encontramos una serie de supuestos muy diversos. En primer lugar, el procedimiento administrativo puede terminar de una forma convencional, mediante un acuerdo, pacto, convenio o contrato entre la administración y otra persona de derecho público o privado, en las condiciones que se especifican en la ley del procedimiento administrativo. Imagínate que Pedro hubiera llegado acá a un consenso con el Ayuntamiento de Barcelona de construir en otro sitio o bien otra cosa. También puede terminar mediante un desistimiento. El desistimiento es el abandono de la acción ejercitada, puede ser tanto de la administración en los procedimientos iniciados de oficio, motivadamente, y en los supuestos y en los requisitos previstos en las leyes o de los interesados, como Pedro respecto a los iniciados por solicitud. También la terminación anormal del proceso puede tener lugar mediante renuncia, y es que los interesados pueden decidir renunciar a sus derechos cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. Así como también el procedimiento puede terminar cuando tenga lugar la caducidad. La caducidad tendrá lugar cuando se paralice el procedimiento por causa imputable al mismo, siendo necesario el previo apercibimiento de la administración, la cual no podrá declarar la misma sino cuando transcurran 3 meses desde el apercibimiento. Y es que si a Pedro, por ejemplo, le hubieran dado un plazo para aportar un documento en el que tuviera que demostrar que reúne las condiciones exigidas en la ley y tras ser advertido por el Ayuntamiento de Barcelona transcurre 3 meses sin aportarlo, se produciría la caducidad. Lo hemos visto antes, cuando nos referíamos a los plazos. Y en último lugar, el procedimiento administrativo puede terminar por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Por ejemplo, que el terreno hubiera ardido y ya no fuera posible construir en él. Bueno, con esto terminamos la explicación del procedimiento administrativo común. Vamos a hacer un resumen, porque en resumidas cuentas hemos visto qué es el procedimiento administrativo común, para qué sirve, su regulación y los principios que la inspiran. A continuación, hemos visto las partes del procedimiento, en donde nos hemos detenido en explicar especialmente la figura del interesado. Finalmente has visto las 3 grandes fases del procedimiento administrativo: iniciación, instrucción y terminación, explicando el contenido de cada una de ellas con los trámites del procedimiento, desde que se inicia con la solicitud del interesado hasta que se termina de forma normal por resolución o mediante las distintas formas de finalización anormales del procedimiento. Y bueno, en principio eso sería todo sobre el procedimiento administrativo común. Como has podido ver, es una clase de lo más densa, así que te pido por favor, mi recomendación es que te la vuelvas a ver otra vez hasta que consigas sentar todos los conocimientos. Por último, quiero que sepas que si este tipo de vídeos te han sido de utilidad, aquí en las tarjetas vas a tener un enlace a Prime Opositores. Prime Opositores es nuestra suscripción donde te resumimos y explicamos todas las leyes que necesitas aprenderte para tu oposición en muchísimo menos tiempo. Así que si quieres conseguir tu dichosa plaza, dale al botón de las tarjetas y te explico cómo funcionamos y cómo te vamos a ayudar a probar mucho antes. Un saludo, nos vemos en un próximo vídeo.